Bueno, pues comenzamos. Como saben, hemos venido platicando acerca de toda la infraestructura, cómo manejar la marca de Panduit en toda la parte de cobre, pero faltaba un punto muy importante que era hablar acerca de la fibra óptica. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente respecto a este tema, que es los mitos y las realidades acerca de todo este tema de la fibra óptica. Para ello, bueno, pues el objetivo de la sesión del día de hoy será muy sencillo y es para saber si un enlace de fibra óptica funciona o no funciona, cumple o no cumple. El objetivo de la sesión es que deberán ustedes de entender que para que podamos garantizar que la funcionalidad de un enlace de punto a punto esté correcto, necesitamos entender estos cuatro conceptos: tipo de fibra óptica, longitud de onda, velocidad de transmisión y distancia. Si entendemos esos puntos, creo que va a ser muy fácil el hecho de que empiecen a manipular la fibra óptica. Y bueno, pues vamos empezando. Una de las preguntas más importantes y el primer mito es acerca de, oye, trabajar con fibra óptica es muy difícil porque debes de ser sumamente cuidadoso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dicen, pues es un tubo de vidrio por donde voy a transmitir datos contra el cable de cobre, pues debe de ser mucho más delicado. La realidad es de que sí es delicado, pero por su construcción y su forma en cómo viene construida la fibra óptica, valga la redundancia, la realidad es de que esta viene mucho mejor protegida que un cable UTP. Por ende, a la hora del tendido, y aquí quiero ser muy enfático, en el tendido la fibra óptica es mucho más robusta para que tú la puedas manipular que el cable de cobre. ¿Por qué? Porque el cable de cobre solo trae el forro y vienen adentro, a lo mucho traerá un blindaje o traerá un foil, como ustedes lo conocen, pero fuera de eso no tiene otra protección, mientras que en el caso de la fibra óptica, la ventaja que tenemos es de que viene con varias capas. Entonces, bueno, ¿por qué fibra óptica? Bueno, pues primeramente porque comprende casi todos los mercados de telecomunicaciones de la larga distancia. ¿Por qué? Pues porque el cable de cobre o UTP pues está limitado a los 100 metros. Entonces, por eso es que existen soluciones como la fibra óptica, en donde, bueno, tendremos distancias de kilómetros. Y dependerá mucho esto que les mencionaba al inicio, los cuatro factores. Porque puede transmitir decenas de miles de millones de bits por segundo y porque es fuertemente instalada en las verticales de edificios. Otro de los puntos que tiene la fibra óptica es el calor. Cuando hablamos de UTP o en el tema de uno de los puntos en donde puedes tener pérdida en el cable de UTP, al ser fibra óptica, pues también el tema de que vaya la onda senoidal y cómo hay interferencias hacia ella por diferentes factores. Acá, al ser un tubo de silicio en donde vas a mandar unas de luz, sí habrá también refractores como la tenuidad y otras cosas, pero al final del día los factores externos suelen ser cosas que no le van a afectar tanto a un haz de luz que va a ir a través de esta fibra óptica. Entonces, bueno, la gran pregunta: ¿cómo puedo enviar un destello de luz a miles de metros sobre un pedazo de vidrio o silicio, que es más pequeño que el cabello humano? Pues es muy simple y tiene que ver con algo así, ¿no? Entonces, para empezar, es muy importante que entendamos cómo viene construida la fibra óptica. La fibra óptica, en su estructura, la parte que vamos a conectorizar es el núcleo, que esa es la parte que sí es frágil. Esta parte de aquí es la parte más importante porque esta parte es la que realmente te puede ocasionar un problema a la hora de que estés rematando. Cuando tú ya tienes expuesto el núcleo, literal ya no tienes nada que la proteja. Ahí sí es mucho más delicada la fibra óptica que el cable de UTP. Luego tenemos un revestimiento que es también como un tipo de silicio, pero un poquito más como de goma, como de otro tipo de material. Este material que le llamamos revestimiento lo acabamos retirando.
Normalmente los núcleos vamos a manejar dos tipos de fibra óptica. La primera es monomodo para largas distancias y la segunda es multimodo para cortas distancias. Y el núcleo varía dependiendo del tipo de fibra óptica que quieras. Si estamos hablando de una monomodo, bueno, el núcleo será muy pequeño, de 9 micrones, mientras que si hablamos de una multimodo, estaremos hablando en su momento, la primer fibra multimodo que hubo, que era la OM1, era de 62.5. Hoy en día eso ya cambió y eso lo vamos a ver a continuación. Pero después del revestimiento, después del núcleo viene el revestimiento. El revestimiento normalmente también tiene un diámetro y ese diámetro pues viene siendo prácticamente también un estándar. Después tenemos el buffer. El buffer es otra de las partes que nuevamente recubren. Entonces, fíjense, aquí ya traemos tres capas. O sea, viene el núcleo, viene el revestimiento, luego viene un buffer. Después, viene normalmente cuando son fibras monomodo y que van a ir enterradas o que van a hacer una conexión en donde no voy a llevar una canalización como tal, que puede ser nada más enterrada en el suelo, etcétera, llevan una protección y esa protección suele ser una armadura. Estas armaduras pueden ser de diferentes tipos. Puede ser una armadura de acero, de aluminio, y dependiendo el tipo de soluciones que vayas a meter, cada vez es más robusta. Las marítimas vienen con una armadura y una protección impresionante. Es un tubo gigantesco que entra en el fondo del mar y que adentro irán hilos súper pequeños, pero al final del día necesitas esa robustez para proteger a la fibra óptica, que es impresionante querer doblar algo de ese calibre. Y ya por último viene el recubrimiento de PVC. Antes, perdón, me faltó algo. Antes de lo que viene siendo la armadura, hay algo más que es un reforzamiento, que este es el más importante y se me estaba olvidando, disculpen, que es las fibras de aramida. Estas fibras de aramida no es un tubo, son hilos y esos los van a ver siempre en una fibra óptica de color amarillo normalmente. Estos hilos son lo que comúnmente o con el nombre comercial conocemos como Kevlar. Y entonces, ¿qué es lo que se produce con los filamentos de aramida? Y me dirán, ¿qué es el Kevlar? Bueno, para todos aquellos que han escuchado o han visto muchas películas de acción, saben que los chalecos antibalas están hechos de Kevlar y por ende, la mayoría de la ropa que está diseñada para proteger o salvaguardar una vida de un disparo de bala, están hechos de Kevlar, de filamentos de aramida. Entonces, es por eso que también se le pone este tipo de fibra que es sumamente resistente en esto. ¿Para qué? Para que cuando tú llegues o la lleguen a pisar, etcétera, no se quebre la fibra óptica, el núcleo de la fibra óptica, para que tú puedas seguir trabajando con ella. Porque como en el cable UTP debe de haber una continuidad, no puede estar trozada, no puede estar dañada o habría que cambiarlo. Entonces es muy importante el que vean cómo viene construida y cuáles son sus diferentes capas para que se den cuenta de que sí es muy manipulable, tiene un radio de curvatura mucho mayor, en el del UTP estás hablando de 4 veces el radio, en el diámetro, mientras que acá estás hablando que es hasta 10 veces. Entonces, es importante ese tipo de datos para que te des cuenta cuánto tienes de radio de curvatura para poder maniobrar con una fibra óptica versus un cable óptico. ¿Cómo funciona? Normalmente la visión del ojo humano funciona a 550 numen, y mientras que hay espectros de luz en donde cada vez es más potente. Normalmente la fibra óptica está sujeta de los 850 a los 1300, mientras que la monomodo está de los 1310 a los 1550. Y aquí es muy importante que se aprendan ese dato. A lo mejor ustedes lo pueden checar, pero siempre es importante que se lo aprendan y ahorita vamos a ver por qué. Normalmente el ojo humano alcanza a percibir desde los que vienen siendo 455 hasta los 755. En ese rango se encuentran los colores primarios
que es con lo que normalmente hacemos combinaciones de colores y nos permite pues que el ojo vea y perciba esa calidad de diferentes colores que hay por el tipo de prisma y la apertura, etcétera. Entonces, la luz se va a dividir en esos colores y es por eso que tenemos una visión a color, ¿no? Eso es lo que percibe el ojo humano. Pero más allá de eso está el infrarrojo, que ya llega en un punto en donde estamos hablando de los 800, pero más arriba del infrarrojo se encuentran haces de luz que van de los 850 a los 1300 y de los 1310 a los 1550. Es ahí donde entra el haz de luz que trae una fibra óptica. Bueno, no lo trae la fibra óptica, lo tiene el equipo activo que tú vas a utilizar para mandarle la señal a la fibra óptica. Acuérdense, la fibra óptica es un pedazo de silicio que es un medio para un fin, mientras que el transceiver, GBIC o el switch en su debido caso, dependiendo de la tecnología que tú quieras usar para mandar los datos, tendrá que llevar un haz de luz. Y ese haz de luz pues ya no es visible al ojo humano. De hecho, cuando trabajas en las frecuencias de 1310 a 1550 y percibes o haces una prueba al ojo humano, lo más seguro es que te quedes ciego. Debes de tener muchísimo cuidado en cómo se manipula la fibra óptica y tenerle un respeto, porque hay haces de luz muy potentes que nos pueden quemar el ojo, y todo por no conocer bien ahora sí que el material con el que estamos trabajando. Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de detalles. Bueno, como les mencionaba, en la parte de las fibras, bueno, me voy a ir un poquito más adelante en donde les comentaba. Hay dos tipos de fibras. Esto es como se ve una fibra óptica monomodo. Normalmente el punto rojo que ven ustedes ahí, ese es el núcleo de una fibra monomodo, que está a base a 9 micrones. Mientras que el diámetro externo es de 125 y a eso le llamamos revestimiento. Normalmente cuando ustedes cotizan una fibra óptica, van a toparse que diga es una fibra OS1, OS2 y luego viene 9 diagonal 125. Quiere decir que el núcleo es de 9 y que el revestimiento es de 125, el cual es un estándar. Mientras que si vemos una multimodo, sabremos de que la multimodo OM2, OM3, OM4 o OM5, que ahorita aquí no está en esta lámina, pero que ya es la nueva tecnología, serán a 50 diagonal 125, como pueden ver ahí. ¿Qué significa esto? Su núcleo es de 50 porque es una fibra para cortas distancias y el revestimiento sigue siendo el mismo, de 125, ese no cambia. Oye, Rodrigo, ¿por qué hay una OM1 que dice 62.5? Porque fue la primera fibra óptica que se usó para la larga distancia. Sin embargo, al día de hoy es obsoleta y vamos a ver por qué. Bueno, regresándonos un poquito, como les mencionaba, el núcleo, pues ya lo conocemos, 59, los vigentes, y el cladding o revestimiento, 125. ¿Cuáles son los tipos de fibra óptica? Bueno, tenemos para empezar dos tipos de fibra óptica, monomodo y multimodo. Una se abrevia OS1 o 2, que son las variantes que tiene, mientras que las multimodos son OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5. Ahora, dentro de esas variantes que ya existen, hay diferentes tipos de fibra óptica para su uso. Por ejemplo, tenemos las de interior que tienen un grado de flamabilidad en la chaqueta Riser Plenum o LSZH y tienen una construcción tight buffer. ¿Qué significa el tight buffer? El tight buffer lo que hace es lo que van a ver aquí, que es, viene la parte de la fibra óptica en medio, luego viene la parte del cladding o revestimiento, trae aparte el buffer y después a este espacio se le denomina tight buffer, que significa trae una sola chaqueta adicional en donde van a viajar los filamentos de fibra óptica. Si esta fibra fuera de 6 hilos,
Los 6 hilos irían adentro de aquí, de este como tubo inicial, ¿no? Aquí irían, o sea, el revestimiento y todo vienen dentro de este tubo. Sin embargo, como se puede ver aquí, pero tenemos la que es Luz Tube. Luz Tube lo que hace es traemos una fibra o esta chaqueta y dentro, si se fijan, trae varios tubos. Unos que solamente son para protección y otros que sí traerán fibras ópticas dentro de ellas. Eso es para también proteger la fibra óptica. ¿De qué? De los exteriores, de los pisotones y demás, al tener otros tubos en donde también tienes espacio. Exteriores. Bueno, estas no requieren cumplimiento de flamabilidad. ¿Por qué? Pues porque van a la intemperie. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento de flamabilidad? Los forros, que en su momento también se puede hablar de ellos en el cobre, que hay plenum, donde van las cámaras plenas y si llega a haber un incendio, etcétera, bueno, el gas que tú estás inhalando es lo que te llega a matar por intoxicación. Todo lo que ve en una cámara plena, que es lo que hay de arriba del plafón, sea ciego o falso, toda esa cama se le llama, o esa parte que hay de esa cama de plafón falso hacia el techo o de plafón ciego hacia el techo, se le conoce como cámara plena. Por ahí normalmente corre el aire acondicionado de precisión y en esos plafones ponen salidas de ventilación para que el aire fluya. Por lo mismo, si llega a haber un incendio y se quema la chaqueta para que no produzca tóxicos, por eso está diseñada con un forro pleno, retardante de llama y que aparte no produce halógenos que sean contaminantes al ser humano. Por ende, no nos vamos a morir intoxicados. Interiores, exteriores. Aquí este es el core de Panduit. Interiores, exteriores. Requieren cumplimiento de flamabilidad porque pueden ser tanto para adentro como para afuera. Tienen una construcción Luz Tube para proteger un poco más la fibra óptica y tienen la protección de humedad. Por lo que les decía de las cámaras plenas. Ahora, clasificación con protección mecánica. Las armaduras para un enterrado directo. ¿Qué es esto? Oye, estoy en un campus en donde voy a conectar el edificio A con el edificio B y este se encuentra a 1.5 kilómetros del edificio. Voy a tender una fibra óptica. El tema es que como va a ir tendida, bueno, le van a abrir una mini zanja para llevarla por ahí y se le va a echar tierra, pero no lleva nada más, no hay un tubo, simplemente es la pura fibra óptica. Para eso es la armadura, para protegerla un poco más de los agentes externos. Sin armadura, requiere un elemento de protección como una tubería, lo que mencionaba. Si no la vas a utilizar armada, bueno, lo más seguro es que lleves tubería. Oye, Rodrigo, en el mismo caso de la universidad, ¿podemos poner tubos? Sí, y te ahorras el hecho de comprar una fibra un poquito más cara porque no la vas a llevar con una armadura. Y ojo con esto, no existe un método de protección estandarizado para los roedores. ¿Qué es esto? Muchas marcas hablan de que, esta es antirroedores, esta es... La realidad es de que si conocen bien un roedor y se han hecho pruebas, y tú le pones una cubeta en una superficie que tú digas que es de acero, y tú le pones una cubeta de aluminio a una rata, a un roedor, y le prendes fuego, esta va a buscar cómo salir. Y ya sea que le haga un hoyo a la cubeta o se lo haga al acero. Y al final lo van a hacer por sobrevivir, por sobrevivencia y por su complexión. Los roedores pueden comerse, aunque les digan que no, es cierto, ya hay muchas formas de demostrarlo. ¿Cuántas veces no hemos hecho recorridos o nos invitan los clientes a ir a aspectos o a ciertos lugares determinados en donde ven los tendidos de fibra óptica y tienen hoyos? Y a pesar de que tenían armaduras. Entonces, no hay a la fecha, al día de hoy que estoy haciendo este video, un estándar que diga que es cierto y que existe y que ese estándar o esa norma es la RAT algo porque es antirroedores. O sea, no existe como tal. Entonces, no se dejen de llevar, tengan cuidado con lo que están ofertando y muchas veces solo eso incrementa el precio de la fibra óptica y al final de todas maneras se las comen, generan un problema y luego ya no se sabe cómo pueden solucionarlo. Porque ya en la garantía es en donde ya hay trabas. Ok, entonces esos son los tipos de fibra ópticas que vamos a manejar. Espero estar siendo muy claro. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el problema? Y una de las preguntas más típicas que me han hecho es, oye Rodrigo, ¿por qué no puedo poner un haz de luz de una
de un láser, que son las fibras que se manejan para largas distancias, en una multimodo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el problema que yo haga esto? El problema es el siguiente. Para que haya una comunicación, normalmente aquí pegado a este revestimiento va un conector, el cual tiene contacto con un JBIC, con un switch, que va a aventar un haz de luz. Este puede ser de diferentes formas. Tenemos la condición de lanzamiento LED, tenemos la condición VCSEL y tenemos la láser. ¿Qué pasa con ellas? Si se fijan, analicemos un poquito la LED. La LED es un tubo que es muy amplio, en donde va a ir el prisma y ahí va a quedar. El VCSEL es muy parecido al tema del LED, pero si se fijan es mucho más reducido. Esto quiere decir que está más concentrado que el LED, el VCSEL es más concentrado, pero todavía no llega a largas distancias. Y por último está el láser, lo que normalmente se usa en todas las largas distancias monomodo, siempre será láser. ¿Por qué? Porque nos permiten distancias muy largas y que al final del día, al ser el haz de luz tan pequeño, hace que llegue a su otro extremo mucho más rápido. Ok, ¿qué era lo que les iba a comentar? Cuando tú pones, ¿cómo funciona entonces en la transmisión? Tú pones tu agente de equipo activo, ya sea un transceiver, un switch, lo que ustedes me digan, un JBIC, y lo que va a hacer es de que va a empezar a mandar su haz de luz. ¿Qué son estas flechas? Estas flechas significa que para que puedan llegar de un punto A a un punto B, la luz se tiene que reflejar. Debe de haber un rebote de esa luz para que se pueda llegar de un punto A a un punto B. Y es justamente lo que pasa aquí con un efecto de reflexión, cuidando el ángulo crítico. ¿Qué es el ángulo crítico? Que la luz cuando pegue aquí rebote y no se salga, no se pierdan los datos y la información. A eso se le llama ángulo crítico. ¿Qué pasa cuando yo le pongo un láser a una fibra multimodo? Es tanta la potencia que tiene el tubo de haz de luz y es tan concentrado que este va a pegar y en vez de rebotar, se va a ir. Oye, Rodrigo, ¿qué tiene de diferente que esa fibra a la monomodo? La realidad es de que simplemente el tamaño. Pero si tú le pones, y esta prueba se las invito a que las hagan, en la noche en sus casas, todos aquellos que hagan presentaciones, me imagino que han de tener su apuntador. El apuntador trae un láser, mientras que sus celulares convencionales traen focos LED, por ejemplo. Bueno, no se alcanza a ver mucho ahí, ¿no? Y este es un foco LED. ¿Qué va a pasar? La realidad es de que yo puedo hacer una prueba de esto para que ustedes se den cuenta y lo hagan en sus casas. En la noche, cuando ya esté oscuro, agarren su celular, péguenlo a la pared con el LED prendido y empiecen a alejarlo. Y van a notar que cuando está pegadísimo a la pared van a ver una luz muy brillante y muy potente y la pared se va a ver súper iluminada, pero solo un punto. Pero ¿qué pasa si empiezas a dar pasos hacia atrás? ¿Qué le pasa a esa luz? Se empieza a dispersar, él empieza a crecer el espectro a un punto en el que ya no lo vas a ver. Se pierde, sabes que hay luz porque alcanzas a ver la pared, pero la realidad es de que ya no ves el punto. Ahora, sin prender la luz de su cuarto, agarren su apuntador y hagan lo mismo, péguenlo a la pared y empiecen a alejarse. Y ahí van a notar que el punto no se hace más grande. A lo mejor si le hiciéramos un super zoom, lo vamos a notar, pero de primera instancia se mantiene. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan potente el haz de luz que cuando es un tubo pequeño permite que viaje una distancia tan larga ese haz de luz que cuando llegue a ver el primer punto de choque, no va a tener la misma potencia que cuando entró. Eso le va a permitir empezar a hacer un efecto de reflexión hasta que llegue al punto B. Y así es como tenemos la transferencia de datos, siempre y cuando se cumplan con todas las normas y los estándares para que este cableado de fibra óptica pues sea bueno. ¿Qué pasa si yo le pongo entonces, Rodrigo, un multimodo, un LED, un haz de luz LED de un multimodo a una fibra monomodo? Bueno, pasa lo contrario. Tú vas a tener un tubo muy pequeño y entonces vas a inyectarle un haz de luz, perdón, me estoy equivocando un poco. Estábamos hablando de qué pasaba cuando a una monomodo le insertas
el haz de luz a una multimodo, un haz de luz de una monomodo. Se sale la luz, se marca un puntito en la fibra óptica, en la parte ya del forro, y vas a ver un punto. Y sí sigue rebotando la luz, pero es tanto rebote que ya no llega al punto B. Y perdiste mucha información en cada uno de los toques de la fibra hasta que ya se perdía ese punto exterior. Pero ese punto exterior está perdiendo datos. Ahora, ¿qué pasa si hacemos el ejercicio al revés? Tengo un haz de luz muy grande y lo quiero meter en un carril muy pequeño, una monomodo. El haz de luz es tan grande, como lo pueden ver aquí, que cuando yo lo quiero meter en ese pedacito de 9 micrones, pues lo que va a hacer es de que va a entrar a lo mejor toda la luz, van a ver un montón de rebotes súper cerquita. ¿Y qué va a pasar? Se va a empezar a perder la continuidad, que es justamente lo que pasa aquí. Empiezo a tener tanto rebote, pero tengo la información precisa que cuando ya estoy en la recta final, ya la información ya va muy pixeleada, como se puede ver aquí en una representación gráfica. La realidad es de que ya hay tanta atenuación que ya no puedo ver mi enlace. Entonces hay que cuidar eso. Por eso es importante que conozcan los puntos. Si se fijan, entonces ya conocemos cuáles son los tipos de fibra óptica, cuáles son los medios de transmisión de fibra óptica y ya explicamos las longitudes de onda de la fibra óptica. ¿Cuáles son las longitudes? Estas. Oye, Rodrigo, entonces, ¿en dónde juega multimodo y dónde juega monomodo? ¿Por qué tienen dos valores? Porque siempre van a tener un valor alto y van a tener un valor chico. Normalmente las multimodos se generan de los 1300, de los 850 a los 1300. Eso quiere decir que tiene dos valores, uno de corta distancia y uno de larga distancia. En las fichas técnicas, y lo pueden revisar ahorita de sus equipos preferidos, métanse la ficha técnica de ese Jeep o de ese switch que utilizan y van a ver que en alguna parte dice LED, VCSEL y luego va a decir LX o SX. SX es para short distance y LX es para large distance. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de lo que vayan a conectar, ellos deben de cambiar ese módulo para que sepan que sí va a haber una comunicación. ¿Por qué? Porque el LED y el LED y el VCSEL funcionan de los 850 a los 1300. ¿Quiere decir que hay un LED más potente que otro y un VCSEL más potente que otro? Sí, es correcto. Uno que funciona en la frecuencia de 850 y otro que funciona en la frecuencia de 1300. ¿Cuál va a ser más costoso? Pues lo más seguro es que el de 1300. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a escribir un artículo acerca de cómo, o sea, voy a empezar a entender que sí va a tener una continuidad y sí voy a llegar de un punto A a un punto B. Entonces, por eso es importante leer la ficha técnica y saber si ese LED o ese VCSEL es de 850 o es de 1300. De esa manera voy a saber si voy a poder llegar a mi punto B. Y en el caso del láser, bueno, también el láser maneja dos. Uno es de 1310 y el otro será de 1500. Lo que les mencionaba, estos son ajenos al ojo humano. ¿Cómo te puedo tener una comprobación de continuidad de fibra y que mi haz de luz está llegando bien de un punto al otro? Mucha gente lo que hace es quitan la fibra y la ven en el ojo. Si ven un punto rojo, funciona. Nunca hagan eso, por favor. Es muy peligroso. Porque no saben si están tratando con un láser de 1500 que les va a fulminar la vista, uno de 1310 que los va a dejar casi ciegos, a uno de 850 que no pasa nada. Entonces tengan mucho cuidado, es invisible al ojo humano, los va a quemar, les va a quemar el ojo. Entonces, ¿cómo se comprueba? Se conecta a un extremo y el otro extremo lo apunto hacia una pared o hacia el tapete en donde estoy trabajando con mi fibra óptica negro para poder ver los desechos, ¿no? Ahí sí van a poder ver el haz de luz roja y eso significa que sí tengo una continuidad. Si no llega el haz de luz, quiere decir que en algún punto la fibra se trozó. O dos, no estoy eligiendo bien el tipo de fibra óptica porque no hay una continuidad. Entonces, de esa manera me voy a poder dar cuenta. La más sencilla es tener un equipo certificador de fibra óptica, el Fiber Inspector, en donde este mismo le dirá si sí cumple o no cumple. Pero al final del día, una de las pruebas rápidas es esa.
conecto y el conector, en vez de cerrarlo, en vez de probar, antes de meterlo al conector, reviso que esté iluminado ese hilo, ver contra la pared, para yo no correr ningún riesgo. Efecto de dispersión modal. Les decía, la atenuación aquí también funciona. ¿Cómo? Como se los dije, si tú no pones el tipo de fibra óptica adecuado con el canal adecuado y la frecuencia de onda adecuada, la realidad es que nos va a pasar lo que pasa en la figura 1. Va a haber mucha intensidad en el inicio y luego ya no se va a entender nada qué es lo que estás buscando, cuál era la información que querías mandar. ¿Por qué? Pues porque al final del día se perdió. No hay una continuidad. Mientras que si tenemos todas las cosas bien, bueno, a pesar de que traigas un LED muy poderoso y que no hayas lastimado todavía a nadie, que bueno, pues tendrás en cuenta de que es una de las formas más sencillas para hacer. Ok, llegamos a la parte más importante de todo. Y es, me voy a regresar a los primeros 4 puntos. Al objetivo. Tipo de fibra óptica. Dijimos monomodo y multimodo. Una con un núcleo de 9, 125 y la otra con 50, 125. Longitud de onda. Ya lo dijimos también, la longitud de onda puede ser 1300, 850 a 1300, 1310 a 1550, 1500. Velocidad de transmisión y distancia. La distancia te la dirá el cliente y la velocidad de transmisión. Ojo, las fibras multimodo, la fibra OM1 normalmente se consideraba para switches 10-100. ¿Qué es esto? Velocidades de 10 y 100 megabytes. Fibras multimodo OM2, velocidades de a 1 giga. Fibras multimodo OM3 o M4, velocidades de 10 gigas. Con toda la información que les acabo de decir, volviendo a los 4 puntos principales, ¿qué vamos a poder hacer? Una pequeña tabla. En esta pequeña tabla yo voy a poner cuál es la base, 10, 100, 1000 o 10,000. Y si se fijan, a partir del 10 de 1000, lo que van a ver o que van a buscar es si es corta distancia o larga distancia. ¿Por qué es esto, Rodrigo? Bueno, porque las fibras OM3 y OM4 que van a 10 gigas pueden tener variaciones. Una te va a poder dar más metros. Oye, Rodrigo, ¿a qué se debe? A la pureza de la fibra. Normalmente cuando hablas, oye, tengo una OM3 y una M4, ¿cuál me compro? Pues depende. ¿De qué depende? De estos puntos, pero ¿a dónde voy? Es, la OM3 y OM4 tienen un núcleo 150 diagonal 125. Están diseñadas para 10 gigas. ¿Qué me falta? Bueno, pues te falta conocer qué distancia hay, qué distancia te va a soportar. Para eso es importante que sepas qué tipo de haz de luz tiene el GBIC, en donde vas a poner esa fibra óptica para ver cuánta es la compatibilidad que tiene, y en base a eso te va a decir la pérdida que tiene, y en base a la pérdida que tenga, tú vas a poder calcular si el enlace cumple o no cumple. De ahí es de donde se sacan los metros con esta tablita muy básica. Y les voy a contar qué nos pasó con un cliente hace unos años, que era una armadora de automotriz. Nos dicen que todo radicaba en que había dos líneas de producción. Una por donde venía el chasis, había un brazo mecánico, agarraba el chasis y lo cambiaba de línea de producción. Pero ese robot ya tenía sus años. Japón les manda una nueva máquina probada, es un robot mucho más rápido que ya funciona a 10 gigas, y entonces le dicen, oye, sácale provecho, pon una segunda línea de producción para que aumentes la productividad y nos vea mejor. Para eso tienen que montar una nueva línea, en esa nueva línea poner el nuevo brazo y hacer una prueba simulando que todo esté idéntico. La realidad es que cuando probaban, entre redundancia, la prueba, pues te ponen las mejores prácticas de cómo debe de funcionar una línea de producción. En este caso era si el switch se aguantaba 10,000, o sea, 1 giga a 10 gigas, tenían que tener en cuenta con qué haz de luz trabajaba ese GBIC para que entonces pudieran ver. ¿Por qué? Porque la fibra óptica instalada ahí era OM1 de 62.5. Entonces, ellos tenían un enlace que tenía que ser de 300 metros. Y utilizaban un GBIC que era SX. ¿Qué es esto? Distancia corta. Entonces, si se fijan en esta tabla, un switch 10-100 que tenía una fibra OM1 con un GBIC que era de corta distancia
La realidad es de que nos estaban dando 2 kilómetros para cubrir la necesidad, con una pérdida de 12.5 decibeles y en la parte de 10 y en la parte de 100 con 11 decibeles. Esto es totalmente aceptable y quiere decir que cumplían con el estándar. Por ende, este enlace era certificable. Ojo, hablábamos de un switch de 100 y hablábamos de un robot que se generaba en esa misma velocidad de ancho de banda. ¿Cuál fue el problema? Que hicieron un cambio y entonces dicen, ok, el robot nuevo ponlo en donde estaba el viejito y el viejito lo vamos a cambiar a la línea nueva y nos vamos a ir con calma hasta que esté todo listo, homologado y que todo funcione perfectamente. Cuando hacen el cambio del switch, porque lo van a llevar de 10 a 1 giga, ellos no se fijan que el GBIC era de corta distancia. Y entonces el robot, cuando lo prueban, empieza jalando bien y de repente se paraba, se trababa, ya no avanzaba. Se volvieron locos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Reclamarle a quien les vendió el Switch y el GBIC. Oye, ¿por qué me vendiste algo que no servía? La realidad es que sí sirve. ¿Cuál es el problema? Cambiaron el Switch. El Switch ahora era de 1 giga, con la misma base, corta distancia, porque son más económicos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues en corta distancia, con un enlace de 1 giga, pues la distancia bajó a 2.75. ¿Cuál era el problema? El robot sí tenía información y sí recibía y hacía su función, pero había veces que se desconectaba porque ya no llegaba la información. Ese era el problema. Por eso la fibra OM1 está descontinuada, porque vean qué hubiera pasado si hubieran puesto un switch, un GBIC de 10 gigas. La realidad es que el enlace se hubiera ido hasta 33 metros. Y entonces dirás, ¿cuál es la ventaja de yo tener un enlace de fibra óptica si es más corta su distancia a un cable UTP de 100 metros? Y es ahí donde radicaba todo este tema y aquí empezaba la discusión. ¿Qué pasó para no hacerles el cuento tan largo? Ellos se quejaron con el distribuidor les dijo, tráeme el switch, le hicieron pruebas, el switch jalaba perfectamente estresado, no es el switch, te lo regresamos, lo vuelven a poner, vuelve a hacer la misma falla, ya corrió riesgo la cabeza del gerente de sistemas, vuelven a preguntarle, a decirle al fabricante, tu switch no sirve porque volvemos a poner todo como estaba y ya estamos jalando, pero a la misma velocidad, no es la indicación de allá, tenemos que mejorar. Hasta que no se dan cuenta de todos estos factores es cuando te das cuenta que si hubieran cambiado la fibra óptica de OM1 a OM2, que esta no es tan cara porque ya soporta 1 giga, pues el enlace hubiera quedado funcionando porque aquella hubieran sido 550 metros. Para los 300 que yo necesitaba, sí iba a jalar. ¿Cuál fue mi problema? 275. Con la información de especificaciones técnicas del fabricante, tanto del equipo activo como de la fibra, tú vas a poder hacer este match para que te des cuenta de lo que estamos hablando. Y esa es la parte fundamental y más importante de un enlace de fibra óptica. Hoy en día, ¿cuál es la que recomiendas más, Rodrigo? ¿Una OM3, una OM4? Les voy a poner una tabla más actualizada. En esta OM3, OM4 les dice a su distancia cuál es la distancia máxima a 1 giga, a 10 gigas y a 40 gigas. Y si se fijan, pues va disminuyendo. ¿Por qué? Porque entre más velocidad o ancho de banda tengamos, siempre vamos a sacrificar algo y normalmente es la distancia. Y lo pueden vivir también con el cable UTP. Hoy en día el categoría 8 es una realidad, que es un cable que viene para 40 gigas, pero ¿por qué nadie te ha hablado de él? ¿Por qué nadie lo ha traído a la mesa todavía? Porque la carrera es que ese enlace en su distancia máxima no te da más de 30 metros. Ese es el punto. Entonces, ¿de qué me sirve tener un enlace UTP tan pequeño? Pues para eso mejor pongo, perdón, si es de fibra óptica, pues para eso mejor pongo UTP. Es más económico, te va a salir mejor, más barato y vas a dar la misma respuesta. Ahora, esta tabla, insisto, cómo la deben de sacar y tener mucho cuidado en ese tipo de detalles. ¿Cuáles son los elementos de un enlace de fibra óptica? Pues todo este tiempo estuvimos hablando de este conducto amarillo, que es la fibra óptica. Normalmente si es amarilla es monomodo. Si es multimodo, depende al color. Si es un multimodo naranja, querrá decir que es una OM2, mientras que si es color aqua será una OM3 o OM4. Entonces,
Luego tenemos las charolas, en donde vamos a tener que colocar los conectores, que en este caso Panduit se denomina por manejar prepulidos. ¿Qué es esto? Te olvidas de andar haciendo figuritas en 8, de estar limpiando. Estos ya vienen prepulidos por fábrica, certificados. Lo abres, sigues los pasos para hacer un remate del Opticam, herramienta propietaria de Panduit, y lo que haces es, en un cuestión de abrir y cerrar los ojos, en menos de un minuto tienes rematado un enlace de fibra óptica. Entonces, esto te lo hace más sencillo. Oye, yo no tengo el Opticam, yo tengo una fusionadora, ¿qué hago? Sustituyes estos conectores que tienes aquí de Opticam y los cambias por un pigtail. ¿Qué es esto? Por un lado tengo un conector que va a entrar en el patch panel que está aquí, que lleva estos adaptadores FAB, y así como se ven por adelante, se ven por atrás. Ahí vas a conectar el conector y la otra punta de ese pigtail lo que trae es la fibra óptica así ya pelada. ¿Para qué? Para que tú la puedas fusionar con tu fibra óptica que estás requiriendo. Los adaptadores FAB, así como los ven por el frente, son por la parte posterior. En conectores y en adaptadores FAB existen 3 tipos: ST, LC y SC. El ST es obsoleto, ya nadie lo usa. El SC va de salida o es el menos utilizado y viene una nueva generación para futuros años. Y el LC es lo que actualmente todo el mundo está utilizando. Mi recomendación es, cuando hagan diseños, todo pónganlo LC. Oye, Rodrigo, voy a ir a hacer una instalación ya viejita, me piden cambiar un enlace. Mucho cuidado en el aspecto del equipo activo. No se metan en problemas. Y por último, ¿cómo voy a conectar este servicio a un equipo activo? Bueno, pues ya por el switch. Yo ya conecto por un jumper. De un lado tiene LC y del otro lado también. Entonces yo ya termino mi conexión de fibra óptica. Como pueden ver, es sumamente sencillo. ¿Cuáles son las preguntas que suelen o que deben hacer cuando van a ver un enlace de fibra óptica? Número 1, ¿qué velocidad quieren en los enlaces de fibra óptica? 1 giga, 10 gigas, 40 gigas. ¿Dónde se va a hacer la instalación? Dentro de un gabinete, únicamente en interiores, va en exteriores, es para conectar dos edificios, va enterrada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de esto valdrá la pena una respuesta. Si solamente será una fibra óptica loose tube, una type buffer, ¿qué tipo de fibra óptica es la que vas a meter en base a esas preguntas? ¿Cuántos hilos requieres para un enlace? 6, 12, 24, 36, 48. Lo más común en Panduit, 6, 12 hasta 24. Todo lo demás normalmente se va a fabricación. Más con los temas de hoy en día que ha tenido Panduit por el tema de la pandemia y retrasos. En fibra óptica para interiores, ¿qué flamabilidad requiero? Puede ser Riser o Plenum, dependiendo, que son las más comunes. Riser normalmente se especifica para las verticales y el Plenum para el cableado horizontal. ¿Qué tipos de conectores hay? Como se les mencionaba, en el Opticam es una herramienta para rematar rápidamente un conector que ya fue previamente pulido. El LC el más común, el SC en desuso o ya casi nadie lo usa y viene una actualización para el 2022, y el ST que ya nadie lo usa, está obsoleto. ¿Cómo será el terminado de los conectores? Prepulido en Opticam, pulido en campo, ponerse los 8, tener en cuenta con su microscopio que todo esté bien. O fusionar. Para eso se requieren los pigtails y una fusionadora, que es mucho más cara que un Opticam. ¿Qué tipo de fibra óptica requieres? Multimodo o monomodo. ¿Y qué distancia? ¿Cortas o largas? Y bueno, como les mencionaba, tener en cuenta este tipo de ejercicios, en donde cuando vayan con un cliente siempre pregúntense, ya sé cuál es mi haz de luz, ya sé cuál es mi distancia, ya sé cuáles son estos 4 puntos importantes que debo de conocer para que mi enlace funcione. Si lo tienen claro, podrán hacer su tablita y eso les ayudará muchísimo. Estos son los conectores. El primero es el ST, el segundo es el SC y el tercero es el LC, el más usado. Los FABs, de igual manera, pueden ser de 6, de 12, de 24, si no mal recuerdo, está disponible, o sea, ya cuando son altas densidades, y por tanto como por un lado como por el otro los van a encontrar en SC y en LC. Y bueno, llegamos a la herramienta. Este es el Opticam 1,
el cual muchos de ustedes ya lo tienen y ya saben manejarlo. Se le hizo una actualización a este equipo y ese equipo es el Opticam 2.0, el cual ya trae una pantalla, es mucho más sensible porque te entrega un resultado. Hace una medición para decirte si ese conector cumple o no cumple. Ojo, no es un certificador. ¿Por qué? Porque este nada más te está considerando la punta del conector, la unión con tu fibra óptica. Si ustedes requieren certificar un proyecto, porque ya los he escuchado, pues es un proceso en donde tendrán que tener un Fiber Inspector, un equipo certificador de fibra óptica, conectarlo, sacarle los enlaces a cada nodo y hasta entonces sí podrán, obviamente, versus la entrega, pues, que se les pague el proyecto como tal, ¿no? Ojo con esta herramienta, es muy quisquillosa. Cuando ya empiezas a hacer mediciones, ya no es tan fácil y manipulable como esta. ¿A qué me refiero? Muchos se quejan, oye Rodrigo, no le dura la pila. Sí, es correcto, casi no le dura la pila. Tengan en cuenta que lleva pilas normales para volver a cargarla. Eh, Oye, Rodrigo, tenemos un problema porque siempre me da tache, por mejor que hago el remate. Ok, en el equipo viene una capuchita magnética. Yo le recomiendo que cuando están a la intemperie hay muchísimo sol o estás en un lugar como un site que tiene muchísima iluminación, ojo y ten cuidado porque puede ser que eso es lo que te esté afectando. Pone el equipo, trae un toldito que viene imantado para que no se separe y normalmente eso te ayuda a que solo se vea la luz que hay por dentro del conector y de esa manera puedes cerrar tu conector para seguir trabajando. Adicional, tiene Bluetooth, el cual se puede conectar a los teléfonos con una aplicación que hizo Pandit, en donde tú vas a poder en tiempo real estar viendo mientras que tu plantilla de equipo está trabajando en el edificio de McLover, pues bueno, ahí avanzará y podrás ir viendo en tiempo real todas las pruebas que han hecho, porque si este se conecta, y manda la información al celular, pues eso es una nube, ya la podrá ver otra persona desde otro lado. Entonces, por eso es muy importante que tengan en cuenta estos detalles y así de sencillo es cómo se remata la fibra óptica y lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Muchas gracias a todos.